Buen día, Dios te bendiga. Esta semana apareció en los estudios de Filipenses que estamos haciendo una palabra, un término que para nosotros los creyentes es muy importante, y es el nombre de Jesús. Y este mensaje se llama así: tenemos un nombre. Este nombre, el nombre de Jesús, vimos cómo ahí en Filipenses, en el capítulo 2, los versículos 9 al 11, dice que Dios, el Padre, exaltó hasta lo sumo a Jesús y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, y que toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. Y esto para la gloria del Dios Padre. Ahora vamos a ver cómo este nombre afecta nuestras vidas como creyentes. Y también qué compromiso nosotros como creyentes tenemos con ese nombre. Nosotros como iglesia tenemos ese nombre como estandarte. Nos movemos en ese nombre, en el nombre de Jesús. Pero dije esto, ¿no? Tenemos un nombre. Ese es el título del mensaje. ¿Cómo es esto? ¿Por qué tenemos un nombre? En primer lugar, Dios, a través de Jesús, le dio a los 12 discípulos ese nombre. Lo podemos ver en Lucas, en el capítulo 24, versículo 47. El Señor Jesús le dijo a los discípulos que prediquen en el nombre de Jesús el arrepentimiento y el perdón de pecados. Eso fue lo que les encomendó a sus discípulos. Después lo vemos también en Juan, en el capítulo 14, en el versículo 12 al 14. En segundo lugar, a los 70. Nosotros estudiamos el regreso de los 70. Cuando en Lucas, en el capítulo 10, versículo 17 al 19, vinieron los 70 con gozo, regocijándose delante del Señor y le dijeron: Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y el Señor Jesús también se ponía alegre con ellos porque ellos empezaban a experimentar el poder que había en el nombre de Jesús. Y en tercer lugar, aquí entramos nosotros, la iglesia del Señor. Dice a los que creen. En Marcos, en el capítulo 16, versículo 17 y 18, dice así: y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si vivieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán las manos y éstos sanarán. Esa es la promesa para los que creen en el nombre de Jesús. En el libro de los Hechos, en el capítulo 3, tenemos la historia del cojo de nacimiento que pedía limosna en la puerta del templo. Y esto nos cuenta, nos ilustra bien cómo funciona esto del nombre de Jesús. Cómo empieza a funcionar después del derramamiento del Espíritu Santo en Pentecostés, en los primeros capítulos de Hechos. Pedro y Juan, empoderados con el Espíritu Santo, empiezan a caminar y a andar en el nombre de Jesús. Están yendo al templo a orar. Y ahí en el capítulo 3 nosotros leemos que ponían a un cojo de nacimiento, lo llevaban todos los días, lo ubicaban ahí para que pida limosna. Cuando viene Pedro y Juan, leemos a partir del versículo 13, cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, les rogaba que les diesen limosna. Pedro con Juan, fijando en él los ojos, le dijo: míranos. Entonces él les estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. Mas Pedro dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándole por la mano derecha, le levantó, y en el momento se afirmaron los pies y tobillos. Y saltando se puso en pie, y anduvo, y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios.
y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios. Y le reconocían que era el que estaba a pedir limosna a la puerta del templo, la hermosa, y se llenaron de asombro y espanto por lo que había sucedido. Pedro y Juan, acá vemos otra vez las dos personalidades, ¿no? Van juntos al templo, ahí está el mendigo. Le dice: míranos, fijando en él los ojos. Le dice Pedro: yo no tengo plata ni oro, pero te doy lo que tengo. En el nombre de Jesús de Nazaret, levántate y anda. Dice que extendió la mano, lo levantó, y al instante una persona paralítica de nacimiento, con sus músculos atrofiados, sus tendones atrofiados, en el mismo momento empezó a andar, a caminar, y entró saltando, alabando, dando gloria a Dios en el templo. Esto es lo que pasó ahí en el libro de los Hechos y nos muestra cómo funciona el nombre de Jesús, la fe en el nombre de Jesús. Lo que tengo te doy. Yo no tengo plata, yo no tengo oro para darte, pero tengo algo de mucho más valor que el oro y la plata. ¿Qué era lo que tenían? Tenían el Espíritu Santo. ¿Qué era lo que le estaban dando a ese mendigo? El nombre de Jesús. ¿Qué le estaban dando? La salvación. Le estaban dando al mismo Dios Salvador, Jesucristo, el Rey de Reyes, el Señor del Señor. Es muy importante también que destaquemos el versículo 16 de Hechos 3. Dice así: porque se había armado un alboroto ahí al ver semejante milagro, y todos querían saber cómo había ocurrido ese milagro. Entonces Pedro aprovecha la situación para predicar la palabra del Señor y explica en el versículo 16: por la fe en su nombre, a este que vosotros veis y conocéis, le ha confirmado su nombre, y la fe que es por él ha dado a este completa sanidad en presencia de todos vosotros. Y por la fe en su nombre, la fe en el nombre de Jesús, no el nombre de Jesús como un amuleto, como una palabra mágica, sino como una fe afirmada, arraigada en Jesucristo, que produce esto: lo que tengo te doy. Yo no tengo plata, no tengo oro, pero tengo algo mucho más importante, algo que vale mucho más, y te lo doy. Yo, si tengo oro, tengo plata, a lo mejor te lo doy, me despojo, me desprendo de aquello material y me quedo sin eso que te estoy dando. Pero acá dice el apóstol Pedro: lo que yo tengo te doy, pero no me quedo sin nada. Te lo doy y se acrecienta en mí. Crece, se extiende, aumenta, se comparte. Es la gracia de Dios. Es mucho más abundante de lo que pedimos y entendemos. Y cuanto más damos lo que tenemos, más en nuestra vida se acrecienta, porque así es la gracia de Dios, así funciona el reino de Dios. En la medida que doy, recibo. Lo que tengo, te doy. Yo te lo doy, pero no me quedo sin eso que te di. Aumenta más en mí y tengo más para dar. Y eso que te di te va a servir a vos también para dar. Y así se extiende el evangelio, se extiende el reino de Dios. El cojo pedía una limosna, quería una migaja, quería algo para comer ese día, pero Dios tenía algo mucho más para darle, más abundantemente de lo que pedimos y entendemos. Ese es el Evangelio de Dios. Él quería comer algo ese día, pero Dios tenía vida eterna para darle. Dios tenía salvación, Dios tenía paz para darle, alegría, gozo, alabanza. Por eso en ese mismo momento entró saltando y dando gloria a Dios en el templo. Vida abundante es lo que consiguió. Quizás te encontrás en algunos de estos puntos. A lo mejor te encontrás en la condición del cojo. A lo mejor te encontrás en la condición de Pedro y de Juan. O a lo mejor hoy te encontrás
en los dos puntos, en las dos posiciones. Si estás en la condición del cojo, pidiendo una limosna, esperando algo pequeño de parte de Dios, ya sin esperanza, porque el cojo no tenía ninguna esperanza, su vida era eso, conseguir algo para comer ese día. Así era toda su vida, sin esperanza. Dios te dice: hay esperanza para vos. Si estás esperando solo un poquito de Dios, Dios tiene mucho para darte. Hay esperanza para vos. Y hay mucho más de lo que pedís o entendés. Hay mucho más de lo que creés que necesitas. Y Dios quiere dártelo a través de Jesucristo, el nombre que es sobre todo nombre. Quizás estás en la posición de Pedro y de Juan. Estás para tomar la mano de alguien, para levantarlo de la mano derecha. Quizás estás para dar aquello que Dios puso en tu corazón, aquello que tenés, como tenía Pedro y Juan. No tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. Y eso es la fe en el nombre de Jesús. Quizás estás en esa posición y Dios te dice: dalo, avanzá, caminá en mi nombre, porque en mi nombre hay poder. Yo puse ese poder en la iglesia y vos sos iglesia. Vos sos quien está para agarrar de la mano a aquel necesitado, levantarlo y llevarle la salvación, la vida eterna, la salud, la sanidad, la prosperidad, la vida abundante. ¿Estás para eso? Andá adelante, porque yo estoy con vos, dice el Señor Jesús. Y quizás también te encontrás en las dos posiciones. Te encontrás sin esperanza por diferentes motivos, circunstancias que estés atravesando, pero tenés ese nombre. Tenés el nombre de Jesús. Tenés una semilla de fe sembrada en tu vida. Una semilla que es como un grano de mostaza, pero que mueve montañas. Pero te quedaste ahí, esperando una limosna, cuando vos sabés bien que ese no es tu lugar. Tu lugar es con Cristo en los lugares celestiales. Un lugar de autoridad, un lugar de poder contra todas las fuerzas del enemigo. Y lo recibiste de parte de Jesús. El mismo Señor Jesús es quien te dio ese nombre, para que en ese nombre te levantes así como se levantó el cojo, saltando de alegría, cantando con gozo, porque Dios se glorifica en tu vida. Tu vida es para la gloria de Dios. Esperás una pequeña ayudita de parte de Dios, pero Él tiene mucho más de lo que pedimos o entendemos, por la fe en el nombre, por la fe en el nombre de Jesús. Levántate ahora y glorifica. Alabá al Señor, cantá, llorá con Él. Él tiene mucho para darte porque nos da mucho más abundantemente de lo que pedimos y entendemos. Y dejó en vos, que sos la iglesia, el nombre de Jesús. Entonces, en ese nombre, en el nombre de Jesús, en cualquiera de las posiciones que te encuentres este día, saltá de gozo, levántate, ejercitá ese nombre, ponete a cuentas con Dios, ponete a servirlo y confía que la fe en ese nombre te saca de esa situación. Señor, te queremos dar las gracias por tu palabra. Entendemos, Señor, el poder que vos dejaste en nuestras vidas. Y cómo con ese nombre, Señor, con tu Espíritu Santo y la fe en ese nombre, el nombre de Jesús, toda rodilla se dobla en el cielo y en la tierra. Entendemos cómo en ese nombre, en el nombre de Jesús, los demonios se nos sujetan, así con el mismo gozo que venían los 70. Y entendemos que también con ese nombre, el nombre de Jesús, podemos predicar tu palabra y ver señales, prodigios y milagros que vos hacés a través nuestro, o sea, a través de la iglesia. Te damos las gracias, Señor, porque nos has elegido para eso. Y nosotros no queremos ser negligentes este día. Queremos, Señor, utilizar ese nombre con respeto, con honra, sabiendo, Señor, que en ese nombre, en el nombre de Jesús, ocurren los milagros. Familias son transformadas y cambiadas porque el Evangelio llega con ese nombre.
Bendice ahora cada hogar, Señor, donde se escuche tu palabra. Bendice cada hogar, Señor, ahora donde haya enfermedades, llevando, Señor, por la fe, la salud, la vida abundante y la liberación, Señor, la prosperidad y la gracia, en el nombre de Jesús, para que tu nombre sea glorificado, Señor. Lo leímos en tu palabra. Estas cosas ocurren para que tu nombre sea glorificado y que todo sea para tu gloria. En el nombre de Jesús. Amén. Que Dios te bendiga, espero verte pronto y creo que así va a ser. Pronto nos vamos a ver. Dios te bendiga.